En 1973, Ramón Díaz escribía en Búsqueda que si para imponer la libertad económica, que hoy no existe, decía, hay que perder la libertad política, habrá que perderla. Estamos acá hoy manifestando nuestro repudio al golpe de Estado, nuestro repudio a quienes llevaron adelante el atropello de las instituciones democráticas, nuestro repudio a los militares y a los civiles que desde el 27 de junio del 73 al 28 de febrero del 85 fueron el sostén de la dictadura democrática, nuestro repudio a quienes, aprovechándose de la supresión de las libertades y la prisión de los trabajadores y trabajadoras, se enriquecieron y se aprovecharon del Estado a costa de, como decíamos, de la supresión de las libertades y la prisión de los trabajadores. Repudiamos a todos esos que han permanecido impunes hasta ahora, quienes se aprovecharon, robaron y saquearon el Estado uruguayo. Nuestro repudio a quienes hoy, 50 años después, siguen reivindicando a los dictadores. Y no podemos menos tampoco, presidente, que expresar nuestro rechazo, nuestro más profundo rechazo al doble discurso, al hablar de democracia, al hablar del respeto, de hablar de diálogo, y por otro lado hacemos exactamente lo contrario, coartando la libertad, avasallando en esta Junta Departamental, limitando, como se ha limitado, el tiempo de expresión en esta Junta. Entendemos, a 50 años del golpe de Estado y de la heroica huelga general, que reivindicamos los valores del respeto, del diálogo, para llevar adelante verdaderamente y defender la democracia cuando hablamos de ella. Vamos a referirnos también, era el otro tema sobre el cual íbamos a hablar, otro aspecto que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Y es un trabajo que ha realizado Carmen Beramendi, presa política, experta en temas de género, diputada, trabajadora de la pesca, que trabaja acerca de lo que fue la represión en las mujeres, respecto de las mujeres por parte de la dictadura militar, ensañándose específicamente con ellas en la tortura, en las violaciones, en el abuso sexual, en cómo se trataba a las mujeres que tenían sus hijos en prisión, dando cuenta, dice Carmen Beramendi, nos dice, que si el patriarcado designa una estructura política y social que reproduce en todos los ámbitos el dominio masculino sobre las mujeres, lo que se expresaba entonces allí, en la dictadura, en la cárcel, era, y en los ámbitos de trabajo, era una dimensión insoslayable de esta alianza traducida en sobreexplotación, en la utilización abusiva de la mano de obra femenina, el estiramiento en extremo del aprovechamiento del tiempo de las mujeres. Este Estado terrorista, nos dice, utilizó en su accionar un disciplinamiento desde el poder, en esas, tomando como 2 puntos las violencias específicas contra las mujeres y las maternidades en prisión. Las violencias contra las mujeres y sus determinaciones culturales nos llevan a cuerpos, dice Carmen, que se desnudan para ser interrogados, se violan como método de tortura, constituyendo una de las expresiones más extremas de ese proceso abusivo de apropiación de los mismos, con un fuerte componente regulador y disciplinador hacia ellas. Se trataba de mujeres que se habían salido del modelo hegemónico, del deber de ser madres esposas como única identidad, para ser gestoras y protagonistas directas de las luchas. A ellas se les transmite el mensaje de que quien se sale de la norma es sometida en tanto mujer con su cuerpo disidente. El ejercicio del poder absoluto sobre los cuerpos femeninos disciplinados a la fuerza constituyente, tal como lo define Rita Segato, una gran escritora, trabajadora, pensante, intelectual sobre los temas de género, una ritualización de una violencia que es terrorismo de Estado y al mismo tiempo es patriarcal. En el relato de estas violencias, con sus especificidades, se comienza a deconstruir desde las mujeres un discurso y una simbología propia de la salida de la dictadura. En esos tiempos, la representación social de las luchas y de la resistencia a la dictadura estaba en los peladitos presos, que realizaban conferencias de prensa recién salidos de la cárcel en una suerte de representación de todas las luchas, invisibilizando a otras también en sus gestos. Las mujeres
que fueron víctimas del abuso sexual y la tortura durante la dictadura, que mucho tiempo les llevó poder verbalizar eso y presentar sus denuncias ante la justicia. Ese proceso ha hecho que se deba visibilizar el trabajo, la lucha de las propias mujeres, su propia lucha, no solamente asociadas a esposas o madres o hijas de los detenidos desaparecidos, debe reconocerse su acción política como sujetas activas de sus propias luchas. En ese proceso que están llevando adelante colectivamente las mujeres que pasaron por estas terribles experiencias, apropiándose de la palabra, resignificando sus propias historias y construyendo durante años ese tránsito a mujeres activas con voz propia. Las maternidades en prisión política fueron también un terrible contexto para las mujeres que tuvieron a sus hijos juntos con ellas en prisión. Y ahí también la dictadura, los dictadores se ensañaron con las mujeres. El periodo en que las madres comparten la prisión con hijas e hijos pequeños es el de la inauguración de la Policía Militar Femenina en el Instituto Militar de Estudios Superiores, adoctrinada en la ideología de la seguridad nacional y con una descripción de las presas como tremendamente peligrosas. Las camas se colocan con una madre y su bebé intercaladas, los policías requisan las pertenencias de día y de noche, hurgan en la ropa limpia, en la leche en polvo, en todo. Es una compleja situación que viven las mujeres cuando sus hijos se enfermaban y no recibían la asistencia médica que necesitaban. En esa situación es que se va ensanchando, dice, la idea del campo de lo posible con la vivencia de una maternidad solidaria, colectiva, vivida entre mujeres. La dictadura, el terrorismo de Estado y el género comparten, dice Carmen, su carácter sistémico. En el terrorismo de Estado, los dispositivos de control y sometimiento utilizan mecanismos de disciplinamiento que reaseguran una cultura de privilegio sostenida por la fuerza, con una ritualización de las violencias que pretende que el orden de género quede incambiado. El desafío que tenemos es cuando decimos no más terrorismo de Estado, nunca más dictadura, también estamos hablando de estas cosas. Gracias, presidente.